y el rol docente. Yo no soy especialista en movimientos sociales. Yo soy una profe, una educadora que aprendió a ser profesora con los campesinos, después con los pueblos indígenas, y desde hace mucho tengo trabajado con escuela, educación escolar, vinculada a movimientos sociales, ahora básicamente con el movimiento indígena. Entonces, la reflexión que voy a traer para compartir con vosotras y vosotros tiene que ver con mi experiencia de maestra, mi experiencia de formadora de formadores, mucho más que una especialidad o una discusión teórica acerca del tema. Ya estaba hablando ahora que es difícil hablar en castellano cuando ya estoy hace mucho en Brasil y lejos. Cuando llega a Chile o otro país, pronto me viene la lengua, pero desde un ordenador es más difícil. Y creo que empezaré en castellano y terminaré en portugués, pero Luz va a decirme, ¿no? Cuando haga el cambio, cuando sale algo que no se comprende, porque no es fácil, ¿eh? Hablar delante del ordenador sin la presencia de la gente, sin mirar, ¿no? Yo creo que eso tal vez sea el gran aprendizado, el aprendizaje que estamos teniendo, ¿no? En la importancia del encuentro, de estar con la gente cuando ya estamos lejos. Bueno, yo he pensado en hablar a partir de 4 temas. Déjame solo cerrar aquí. De 4 ejes para abrir el debate, ¿no? Y después ya con las preguntas poderemos profundizar o completar. La primera idea es la tradición colonial en que vivimos, ¿no? Latinoamérica, desde la llegada, la invasión de los europeos, vivimos una experiencia de colonización, ¿no? Y una experiencia de colonización que, aunque ya se pasaron muchos años, ya somos países y repúblicas, pero la colonialidad continúa muy presente en nuestras historias. Por ejemplo, en la pandemia, ¿quiénes son los que son más afectados? ¿Y por qué son estos y no otros? Entonces, hay una historia, ¿no? que refleja en la actualidad. Y esos procesos que yo llamo de procesos de opresión, ¿no? Me acordando de Paulo Freire, ellos fueron naturalizados de una forma muy bien hecha. Y yo digo con la ayuda de la escuela, de forma que al se construir la cultura europea, la cultura occidental, como el referente de progreso, de civilización, todos los demás, las demás razas, pueblos que no se encajaban, fueron vistos como subalternos, incivilizados, primitivos, bárbaros, y se naturaliza, entonces se justifica la posibilidad de la dominación, ¿no? Entonces, es interesante pensar que desde su origen, la explotación o la dominación viene cargada de una naturalización por los individuos. O sea, si europeo es el progreso y el indígena la barbarie, entonces lo que hay que hacer, hay que civilizar los indígenas, hay que civilizar los negros. ¿Y quién cumple ese papel? La escuela. Entonces, la escuela moderna ya viene con un carácter muy fuerte de moralizar, de salvar aquellos que no se encajan en el patrón de civilidad. Y es interesante también pensarmos que la forma, ¿no? El paradigma de la escuela es un paradigma de la inclusión. Desde la época de la educación de los jesuitas,
nunca se negaron la inclusión de los indígenas en la sociedad, pero la inclusión desde que dejen su lengua, su cultura, su tradición, se tornen católicos y hablen portugués o español. O sea, desde que dejen de ser indígenas para se tornarem una réplica del modelo europeo. Entonces, yo empiezo por ahí, porque yo creo que es importante al pensar los movimientos sociales, pensar en qué contexto esos movimientos sociales surgen y qué historia hay por trás, ¿no? de este momento que estamos viviendo. Esse paradigma universalista, que lo nomeio así, es como si fuera una inclusión excludente. Entonces, hay una escuela, la escuela para todos, escuela pública para todos, hay que incluir todos, pero al incluir, yo lo excluyo. ¿Por qué? Porque dejo fuera de la escuela su cultura, sus formas de expresión, su tradición, ¿no? Y además construyo una idea de lo que es correcto y lo que no es. Entonces ya la escuela históricamente viene con la función de domesticar, de salvar y más de naturalizar las desigualdades. Entonces el problema no es la explotación, el problema es porque la familia es desestructurada, la gente no habla bien la lengua, porque no tiene cultura, y por ahí va. Eso todo se refuerza con una idea muy fuerte de la meritocracia, ¿no? Que es quizá la idea más fuerte. Si la escuela incluye a todos, si uno hace un fracaso por su culpa, porque no tiene mérito. Entonces, una vez más, yo naturalizo la desigualdad y justifico el fracaso. Y es claro que ese fracaso tiene cuerpo, color, raza, género, territorio, ¿no? Y eso se torna algo como si fuera algo normal. Es algo que no se cuestiona, ¿no? Entonces yo creo que en este contexto es importante pensar eso, que la historia es una historia de colonización y es una historia de negación de la cultura, de negación de aquellos que no se encajan en el modelo occidental. Pero esta historia nunca es una historia única, porque desde todo el tiempo hay resistencias y hay insurgencias. Desde siempre, los negros crean los quilombos, se organizan, los indígenas resisten y se mantienen con su propia lengua. La tradición oral es transmitida y la religión africana llega hasta los días actuales, aunque todo se hace para negarla, para tratar de disminuir y invisibilizar. Bueno, lo que pasa es que estos otros también perciben que tienen derecho, pero que estos derechos son negados. Y empiezan a perceber que no son solo ellos, pero también muchos otros. Y vivimos la experiencia de los movimientos sociales se organizando tanto para resistir como para insurgir, para recriar, para transformar. Entonces, los movimientos sociales, ellos vienen exatamente para romper con ese modelo colonial, ¿no? Para criar formas, a mí me gusta llamar de prácticas anticoloniales, que son varias. Entonces, ya el primer punto que quería traer es eso. Los movimientos sociales, eles insurgen contra esta sociedade colonial naturalizada
Entonces, por ejemplo, el racismo es como si nadie es racista, nadie. No vamos a encontrar a nadie. No, no soy racista, mi amigo es negro y tal, pero el racismo estructural está más fuerte que nunca. No soy machista, pero la realidad de las mujeres, ¿no? Ahí salió una encuesta ahora que, por ejemplo, que la productividad de las mujeres disminuyó en la pandemia. Claro, porque todas las tareas de casa, todas las tareas domésticas, ¿no? Hacen. Y los maridos trabajan. Entonces, claro, la producción cae, la producción de las mujeres disminuye y ahí, mira, las mujeres no son productivas. Y por ahí vamos. Bueno, entonces, esos movimientos sociales yo los entiendo como educadores. Si tenemos una experiencia en general de una escuela que es colonizadora, yo veo los movimientos sociales como educadores, com práticas educativas e muitas das coisas que a escola nega, esses niños, esses jovens, lo encontram em um grupo de música, em um espaço de religião de matriz africana, em la calle, em los grupos musicales. Entonces, ao revés e muitas vezes em contra da escola se construi uma educação popular, uma educação gestada em las práticas sociais e que resistem à invisibilidade ou à exclusão de suas culturas e de alguma forma permanecem vivas e com uma tradição que se vai passando. Yo creo que en la actualidad los movimientos sociales tienen garantizado políticas públicas que hace mucho no, en Brasil por lo menos, muchas políticas públicas que logramos tener llegaron a partir de la lucha de los movimientos. El primer, por ejemplo, la educación infantil como un derecho. Fue las madres de periferia, las madres trabajadoras que necesitaban de un espacio que empezaron a reivindicar el derecho a una educación y una escuela para sus niños y sus niñas. Y hoy tenemos, por lo menos en la Constitución de Brasil, ya garantizado el derecho a la educación infantil como educación básica. Algo que no existía. Las cuotas en las universidades, ¿no? Las cuotas raciales y sociales. Fue el movimiento negro que empezó a discutir por qué en la universidad pública solo hay blancos y ricos. ¿Qué pasa en un espacio público ocupado? ¿Por qué? Por mérito, o sea, la forma de acceder es meritocrática, claro que no es mérito, porque mientras uno está en casa, en todas sus condiciones de estudio, con clases de todo tipo, y otro está a trabajar 12 horas por día, además, intentar entonces, ¿qué mérito es este? Entonces, hoy en Brasil, si hay universidad pública más diversa, es porque los movimientos negros y el movimiento indígena luchó y obligó a que se abriesen las puertas. No fue algo que fue dado para nada. Hoy en nuestra universidad tenemos un curso regular de licenciatura indígena que a cada año entran 35 indígenas. Entonces tenemos 140 indígenas en la universidad. Eso ha cambiado todo. Ha cambiado todo en la universidad, las formas de relación, las clases, el debate con la presencia de los indígenas y los negros. Pero eso ha sido resultado de los movimientos.
Por eso digo que los movimientos sociales son movimientos educadores. Más recientemente tenemos la experiencia de los movimientos de las juventudes. ¿No? Chile en 2019 ha sido un ejemplo de algo que nadie imaginaba que llegaría donde ha llegado. Y muchos de nosotros, inclusive educadores, investigadores, decían, pero ¿de dónde salió eso? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo es posible tanta movilización? No hay un liderazgo. Entonces, yo creo que en Brasil pasó igual. Vivimos la experiencia en 2013, cuando los jóvenes empezaron a protestar contra también la tarifa de los autobuses. Era en el gobierno de Dilma, y Dilma, yo creo que el gobierno no ha oído lo que ocurría y pasó lo que pasó. Hoy tenemos ya un gobierno genocida que nadie logra entender por qué. Y yo creo que uno de los motivos fue la falta de percibir el movimiento de juventud en la calle y lo que estaban planteando. Y eso yo creo que ha sido un desastre para nosotros, pero de la misma forma hoy es posible ver, por ejemplo, los incas de las torcidas de los clubes de fútbol. Empiezan a ir a la calle contra ese gobierno, reivindicando cambios, algo que nadie imaginaba que los clubes de fútbol, que son empresas, que eso ocurriría, y es lo que está pasando en Brasil. Yo creo que los jóvenes, primero, nos enseñan la pedagogía de la contestación. Una contestación quizá para nosotros adultos poco comprendida. Nos enseñan la pedagogía de la participación democrática. Cuestionan la democracia representativa, sea de izquierda o de derecha. Cuestionan el modelo de representación y nos proponen una democracia participativa. Las asambleas, el encuentro virtual y en la calle. Entonces yo creo que hay algo muy nuevo que la juventud viene nos enseñando y que tenemos que aprender si queremos continuar a transformar esta sociedad. Quizá para la escuela, uno de los mayores aprendizados es la organización horizontal, porque nuestras escuelas tienen un modelo de gestión totalmente jerarquizada, verticalizada, y quien está abajo de abajo de abajo son los estudiantes. Seguramente son los estudiantes. Y yo creo que ellos están exactamente, nos enseñando al revés, que ellos son el centro de la escuela, sea una escuela de educación básica o la universidad. Entonces, yo creo que es necesario que podamos entender y comprender el mensaje que nos llega. En Brasil vivimos la experiencia, como en Chile también, de las ocupaciones de la universidad, de las escuelas. Y la experiencia ha sido fenomenal, de democracia, de partilha, de cooperación, pero cuando se retoman las clases, cuando se retoma la vida normal, se retoman las jerarquías, se retoman las lógicas tradicionales y una vez más los estudiantes se colocan en un lugar de poco valor. Ayer por la noche los estudiantes invitaron a todos los profes de la Facultad de Educación a una reunión para oír lo que ellos tenían que decir, porque estamos volviendo a la clase y cada profesor con una preocupación de su asignatura, de cómo será y tal, y ellos se organizaron y nos llamaron, nos invitaron a oír los relatos, lo que está pasando con cada uno y cada una, las condiciones que tiene, y nos colocaron en un sitio muy importante, que es de la escucha.
que parece que nosotros profesores tenemos un poquito de dificultad de oír. Fuimos formados más para hablar que para escuchar. Y entonces yo me quedo preguntando lo que los movimientos sociales esperan de nosotros, profesores, educadores, comprometidos con la transformación social, ¿no? Y ahí entro en el debate del rol docente, pero el rol docente en la perspectiva de los movimientos sociales, ¿no? ¿Qué sería eso? ¿Cómo podríamos pensar en eso? Lo primero, creo que ellos nos piden una posición. La neutralidad en la escuela no existe. Paulo Freire ya nos decía eso desde los años 60, que la escuela, que la educación no es neutral. Y los movimientos sociales nos exigen una tomada de posición, porque no hay como quedarse neutral delante de los conflictos de tierra en Brasil, por ejemplo. Y en términos de educación, yo creo que hay dos proyectos en disputa. El primero, la educación como derecho. La educación es un derecho, y si es un derecho de todos y para todos. Pero la educación que es un derecho es la suya educación, no del otro. Porque la mayoría de la educación que reciben los negros, los indígenas, las personas que viven en situación de pobreza, es la educación del otro, no es de él. La educación de él es la educación negada. Tú hablas equivocado, no se comporta, no sabe sentarse, habla muy alto, la ropa que veste y por ahí vamos. Es todo el tiempo la negación del sujeto. Entonces la educación como derecho y en otro lado tenemos la educación como mercancía, ¿no? La educación como mercancía y ahora, no sé en Chile, pero en Brasil empieza a entrar los bancos para traer la educación a distancia con herramientas, con modelos, con técnicas, y entonces empieza el debate del público-privado, pero en realidad lo que tenemos es la educación con mercancía. Se vende la educación a las grandes empresas que producen material didáctico, que producen técnicas. Jaume habló un poco de eso, estaba oyendo la otra vez, ¿no? Materiales a prueba de profesores y a prueba de estudiantes también. Entonces yo creo que hay que tomar una posición de qué lado estamos. Entendemos la educación como derecho a los movimientos sociales, entendemos la educación como mercancía a partir del neoliberalismo. Yo creo que estos dos proyectos están muy fuertes y están mezclados, ¿no? Están ahí, en disputa en la sociedad, en disputa en los gobiernos, sea de izquierda o de derecha. ¿Y qué significa si, né, como imagino que vamos elegir? Yo, por ejemplo, dejo eso clarísimo de que de la historia, ¿no? Que la educación como derecho, lo que eso significa. Yo creo que lo primero es colocar el sujeto en el centro del proceso educativo. En nuestras escuelas es el contenido. El contenido es el centro de organización de la escuela. El estudiante puede tener 15 años, 7 años, 8 años, 40 años, 80 años, pero si no sabe leer, él está en el primer año. El alumno es una categoría que solo existe dentro de la escuela. Y este alumno, él mata todo lo demás. Entonces, no interesa. No sabe leer, primer año. Y eso hace con que la gente, la experiencia de vida, el bagaje cultural
para nada é considerada na escola. E agora, esto nos colocamos como discussão, ou seja, se retoma as classes. Pero como se retoma as classes? Se retoma a classe com o autor tal, o texto tal, o seminário. Pero se a gente está morrendo, se não tem que comer, se há governo genocida, isso não forma parte do currículo nem do debate. Há que estudar os pensadores, há que ler os textos, fazer os trabalhos. E se eu tenho alguma dificuldade, o primeiro que escuto eu de meus colegas é: pero ele está matriculado, ele tem que dar conta, há que fazê-lo. É sua tarefa, é seu rol de aluno. Ou seja, aluno é uma coisa, pessoa é outra muito distinta. Não? Se pongo a roupa, o delantal de aluno, é como se todos os outros já não servem. Hoje he recebido, estamos no pós-grado, enviamos mail para todos os alunos discutindo isso, que queremos organizar cardápio de atividades variadíssimas para que os estudantes possam elegir a partir de sua condição. Então, esse cardápio vai desde texto, roteiro, hasta uma película ou uma live, pero a ideia que temos, o grupo com quem trabalho, é a ideia de que oferecemos ao estudante e ele vai elegir a partir de suas condições. E que para nada isso significará deixar de estudar ou deixar o pós-grado por esse motivo. Hoje he recebido 3 e-mails de madres que têm niños pequenos e que me diziam: Lucinha, eu creio que não vou poder, porque os niños me exigem muito. E eu lhe dizia: por favor, se niño nunca pode ser o motivo de não estudar. E que vamos a criar as condições juntas para que isso ocorra, porque senão não é educação como direito. Se é excluyente, não é direito. Então, eu creio que o primeiro é a centralidade do sujeito, mais allá de los contenidos. Em relação aos contenidos, que eles sejam vinculados a la realidade social, porque há muito que dizer de lo que estamos vivendo. Eu creio que nós temos muito a aportar nesta relação para compreender, para debater, para discutir. Creo que isso é o mais importante. He leído o grupo de investigação STEIA, estamos fazendo pequenos vídeos de 10 minutos sobre temáticas, uma série que se chama Las escolas estão cerradas, e agora? El derecho a la educación em tempos de coronavírus. E estamos investigando, buscando depoimentos com temáticas distintas, não? Desde o trabalho docente, passando por la desigualdade, e estamos cerrando agora com os niños, com o testemunho de los niños sobre a pandemia, que está fenomenal, não? Quando eles podem falar, e me acordo do artículo de Tonucci, onde dizia: es que há muita coisa boa para fazer em casa que fazer tarefas. Não é demasiado fazer tarefas. Se temos tantas possibilidades. Ele dizia: a cozinha se torna um laboratório de ciência fenomenal. Não? E, además, estamos todos juntos, então é possível viver experiências que antes não se podia. Então, además de centralidade do sujeito, conectar esses conteúdos com a vida, conectar esses conteúdos com o que cada um está vivendo, não está passando, ou o que está ocorrendo. Outro dia, falando com Miguel Arroyo, meu maestro querido, ele dizia: Lucinha, as grandes questões, os niños estão tendo que afrontar-se, o medo à morte, a distância de los amigos, e várias outras situações são questões que estão colocadas para niños de 4 anos, 7 anos, 10 anos. Outro dia, minha nieta de 3 anos, minha hija perguntou: ¿quieres ir à calle?
no, no, mamá, el coronavirus está en la calle, quiero estar en mi casa. O sea, ella ya tiene una posición en relación a eso. Entonces, yo creo que es más que necesario oír a los estudiantes, oír a la realidad, y para cada realidad hay que pensar una forma distinta de la educación. No hay como proponer algo para toda la clase, la misma hora, la misma forma, el mismo ritmo. Hay que cambiar. Y yo creo que los movimientos sociales nos enseñan eso, que las formas de conectar, de construir una pauta de lucha, son formas muy interesantes y diversas, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho que aprender. La gestión, otra vez, yo creo que nuestra experiencia de gestión educacional es demasiado jerarquizada y más, demasiado centralizada en los docentes. Cuando pensamos el planeamiento de nuestras clases, siempre vamos lo que es mejor para nosotros. Entonces ya nos encajamos y después presentamos el plan para los estudiantes aceptar o no. En nuestra universidad decía, pero él tiene derecho se llama trancar, a cerrar la matrícula. Yo decía, ¿qué derecho? El único derecho que tiene es decir, vale, salgo, vale, dejo, retraso. Entonces yo creo que pensar la gestión a partir de una gestión participativa y más una gestión paritaria entre estudiantes, técnicos y profesores es un desafío. Y los movimientos sociales juveniles nos enseñaron eso mucho, 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 ¿no? No sé si aprendemos, porque yo veo volver a la rutina sin incorporar los aprendizajes que podríamos haber aprendido en la universidad y en la escuela. Y para terminar y abrir para el debate, yo creo que lo que hablo de la escuela, hablo como, pero hay experiencias muy interesantes ocurriendo. Hay experiencias de afecto, porque en el vídeo terminamos preguntando a los niños, ¿qué crees que los niños necesitan en esa pandemia? La respuesta, cariño, abrazo, afecto. Nadie habla de clases de matemáticas, geografía. Entonces yo creo que la escuela puede ser un centro de acogimiento, un centro de afecto, y eso hay varias experiencias que podemos narrar, y esa es la idea de terminamos estes episódios y ahora vamos a empezar con depoimentos, con testemunhos de gente que está construindo experiências transformadoras a partir da pandemia, né? E há muitas experiências. Então, eu creio que, se por um lado vivimos um momento muito forte de derrota em Brasil, muito difícil, porque as políticas sociais já estavam sendo totalmente excluídas. Tenemos un sistema de sanidad pública de los mejores teníamos, pero todavía la pandemia está siendo combatida por eso, ese sistema público de sanidad que viene de los gobiernos populares. Pero por otro lado, cuando miramos en las favelas, la autoorganización, la forma como están construyendo cuidado con los viejos, aislamento para aqueles que estão com o vírus em los espaços mínimos, é algo muito interessante de ver como eles se organizaram sem esperar do poder público que hicieran algo, porque não iriam ser, de todas formas, não iriam ser, mas eles construíram formas próprias, e as escolas também. Há muitas experiências de por exemplo, buscar as famílias que já sabiam que tinham mais necessidade e entrar em contato direto, de construir grupos de Zap para
compartilhar músicas, dibujos, ¿no? Hay varias formas de vinculación que la escuela puede hacer sin ser dar clases y entregar tareas de casa, ¿no? Porque parece que lo único que los niños hacen es tarea, tarea, tarea. Entonces yo creo que podemos cambiar. Y creo también que los movimientos sociales esperan de nosotros algo que salga de la escuela, o sea, no hay como pensar en una escuela democrática que no hay una sociedad democrática. Entonces, que nosotros nos involucremos también con los movimientos sociales, que nos involucremos con sus luchas, que como ciudadanos nos comprometamos también con el cambio de la sociedad y no apenas solamente con nuestras cosas de dentro de la escuela. Entonces yo creo que hay también una necesidad de que nosotros, maestros o futuros maestros, también tengamos este compromiso, ¿no? Con la ciudadanía, con la transformación social. Yo tengo aprendido mucho con los movimientos, con el movimiento indígena. Ellos se organizan por grupos familiares, entonces las escuelas o las clases funcionan no por clase, por año de estudio, mas por grupo familiar. Cada grupo familiar se transforma. Y el valor, porque ellos trabajan por valores, el valor que están todos trabajando es el cuidado. El cuidado es el valor de este tiempo. No solo por la pandemia, pero por el invierno, las enfermedades. Entonces yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender con la gente que quizá tenga poco estudio, tenga poco tiempo dentro de una escuela, pero hay una sabiduría que en tiempos de pandemia nos sirve mucho, quizá más que muchas lecturas y textos. Entonces, me quedo por aquí, abrimos para el debate, ¿no? Que creo que ya hablé de más.